Ya estamos, mi querido Sebastián, con el doctor Alberto Orlando. Él es médico veterinario y coordinador de la carrera de medicina veterinaria en Ecotec. Y justamente por todo lo que está ocurriendo en este momento con las epidemias y ya apareció la leptospirosis, vamos a conversar con el doctor sobre este tema. Y la pregunta que me salta, bienvenido, buenas tardes, ya casi noche, gracias por estar con nosotros aquí en este día viernes, doctor. ¿Qué es la leptospirosis para aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando? ¿Y qué la causa? ¿Qué tipo de roedores causan o transmiten la leptospirosis? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Nosotros de la Universidad de Coté, Medicina Veterinaria, pues estamos siempre prestos frente a estas novedades de enfermedades infecciosas. Como lo indico, esto es una enfermedad infecciosa, una enfermedad que data realmente desde inicios del siglo pasado, donde el doctor Hideyo Noguchi lo identifica y lo confunde con fiebre amarilla. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad que radica en el país y que es endémica hace más de un siglo. Esta enfermedad es producida por una bacteria, por realmente una bacteria que se transmite, que la tiene comúnmente el hospedador definitivo, es el roedor, la rata. Pero esta rata tiene la capacidad de diseminar a una gran cantidad de mamíferos, especialmente los que conviven con nosotros, los perros, las gatas, los gatos, el ganado. Y nosotros también, por vía digestiva, tomando agua contaminada, podemos también infectarnos, nosotros los humanos. Esto a través Pero de las heces de estos animales, ¿verdad? la orina de ellos. También hay que tomar en cuenta ciertos hábitos de los roedores, especialmente cuando hablamos de sectores urbanos, hablamos especialmente del ratus ratus y ratus novérgicus. Esta rata que son unas ratas pequeñas y unas un poco más grandes, unas plomas, otras rata negra que le llaman, pero ellas tienen una particularidad, que ellas para comunicarse entre sí van depositando orina en diferentes lugares donde caminan, con el objetivo de que estas orinas sean olfateadas por el resto de la comunidad. Y les gusta más en lugares donde haya pequeños aposentos de agua. Entonces, si nosotros accidentalmente tenemos tanques de agua, reservorios de agua, tenemos ollas de agua, pues la rata va a orinar 1 milímetro suficiente para contaminarnos y nosotros producirnos accidentalmente esta enfermedad. Doctor, y no sé si aquello también tiene que ver con aquellas personas, porque lo hemos visto que cogen, como usted dice, algunos roedores como estos como mascotas. La rata blanca o el ratoncito blanco que le llaman comúnmente, ¿también posee esta enfermedad? Para nada. Estas ratitas blancas son animales de laboratorio. Comúnmente no tienen esta enfermedad. Y también su pregunta realmente es muy buena porque también trasciende. No puedo tampoco indicar que de todas las ratas, todas tienen. Nosotros hicimos en Ecotec un estudio en el 2023 en el brote que hubo de Durán, no sé si usted lo recuerda, donde se presentó también Exactamente, un sí. brote, inclusive personas fallecieron. Ujú. Nosotros identificamos en perros, en ratas y en agua que estaba sucediendo el problema de enfermedad. Entonces, nosotros, ¿cuál fue la estadística? De cada 10 ratas, 6 de ellas realmente tenían esta bacteria. También encontramos que de cada 10 perros, 3 de ellos ya tenían y también estaban enfermos con leptospirosis, porque el perro también se enferma por esta causa. Y la misma condición de insalubridad, por ejemplo, conviven en las alcantarillas, lo hemos visto, que de las alcantarillas salen muchas de estas ratas que están en la calle, que van hacia la basura y así sucesivamente. Entonces, las personas que van caminando por la calle o que pasan por estos lugares donde pasó una rata, como usted dice, y dejó su huella por ahí, hizo su depositorio. Entonces las personas que caminan van con esos zapatos, si no los limpian al pie de su casa, entran a la sala, a la cocina, a los cuartos, etcétera, etcétera. Entonces van llevando todas estas enfermedades a su casa. Es decir, después de la pandemia en la que aparentemente empezamos a cuidarnos y ya ahora nadie lo hace prácticamente, seguimos teniendo entonces por eso estas enfermedades y ha habido estos brotes, doctor.
Estimada periodista, aquí hay varias cosas que es muy interesante su pregunta. Primero, no podemos realmente decir o citar con una referencia científica que los zapatos traen las bacterias, pero lo que sí sabemos que cuando hay lluvias, las calles de Guayaquil, las calles de las ciudades se inundan. Entonces, la Hay una mezcla presencia de de todo, agua, ya claro. los zapatos no nos aguantan. Y no solo eso, es motivo para andar descalzo. Es motivo para que algunos niños salgan a divertirse en estos lugares donde se posan. Eso realmente está documentado científicamente que es así. Por eso nosotros, y te hago un comentario adicional, señor, periodista, porque me llama mucho la atención y nos llama el inusual caso que está pasando en la Amazonía. Porque en la Amazonía, usted lo indicamos y lo hemos dicho, la leptospirosis está asociada mucha a la presencia de basura, a la presencia de roedores como ratos norbergicus, ratos. Entonces, ver este incremento de casos por encima de lo normal en la Ujú. Amazonía ecuatoriana nos llama muchísimo la atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué animales están afectando en ese sector? ¿Por qué hay tantos niños muertos? Y ahí, si hay niños muertos, deben haber más de un centenar de personas enfermas Contagiadas, claro. y deben haber más de un centenar de animales enfermos. Eso tiene Exactamente. que ser investigado y nosotros, la Universidad de Cotec, con nuestro estudiantado, estamos proponiéndoles también que nos ser parte de algunos estudios, los hemos puesto y los consideramos que podemos aportar en este aspecto. Y cuando hablamos de muertes, hablamos de afectaciones a diferentes órganos. ¿A qué órganos afecta directamente esta enfermedad de la leptospirosis? Una vez más, usted nos llama al inusual de caso. No sabemos mucho la información de los niños de la Amazonía, pero lo que sabemos con certeza es que esta enfermedad se caracteriza por ser ictérica. ¿Y qué quiere decir ictérica? La gente se pone amarilla. ¿Qué quiere decir amarillo? Que el riñón y el hígado comienzan a fallar, especialmente el hígado y las personas mueren por una falla hepatorrenal Ok. y realmente se da el síndrome de Weil o enfermedad icterohemorrágica como tal. ¿Cuáles son estos primeros síntomas que darían un indicativo? ¿Los que mencionó o vienen otros Mire, es previos que que sean más suaves de pronto? la leptospirosis tiende a confundirse mucho porque tiene varias formas de presentación. Comienza con lo que llamamos los médicos un estado prodrómico, inespecífico, fiebre, dolores de cabeza, en algunos casos vómito. Ahí son síntomas en específico. Algunos pacientes, un gran porcentaje menor, automáticamente a través de su estado inmuno, ellos se van recuperando. Hay otros que no, que se agravan. Cuando se agravan viene la ictericia, viene la falla renal, viene la falla hepática. Y si no es controlada a tiempo, pues la muerte del paciente. Doctor, sí me llama mucho la atención y yo no sé en nuestro país si existe algún tipo de vacuna preventiva o hay alguna cura para estos casos de leptospirosis, por ejemplo, algún antídoto que se pueda poner a las personas que ya presentan de pronto la enfermedad y que no se han agravado. Mire, no hay vacunación en el país para las personas. Lo que sí hay un tratamiento que se les aplica si es realmente dado a tiempo, con realmente los pacientes evolucionan muy bien. La idea es identificarla correctamente. Pero para identificarla también correctamente tenemos que saber con exactitud qué especies están afectándose. Perdón por ser tan reiterativo, pero si no sabemos qué especie nos está enfermando, toda medida va a ser un parche momentáneo. Porque yo puedo dar una pastilla, un antibiótico, me va a recuperar el médico, me va a dar las mejores, pero yo regreso a incidir con la presencia o tomando agua contaminada y no voy a hacer nada. Entonces es importante también, señorita periodista, que tomemos en cuenta esto, que tiene que hacerse una vigilancia integral en todo sector.
A propósito del tema de automedicación, que siempre estamos haciendo hincapié en que las personas no se automediquen, más aún cuando tenemos este tipo de enfermedades que empiezan a complicar la salud de la ciudadanía. Doctor, ¿qué pasa con aquellas personas que empiezan a tomar antibióticos sin saber exactamente que tienen leptospirosis? ¿O si se usa los antibióticos en casos de leptospirosis? Hay una variedad de antibióticos que existen y solo dos o tres de ellos son específicos para la leptospirosis. Es importante acudir al médico, al Ministerio de Salud o al médico de preferencia para que le indique el correcto tratamiento. ¿Qué pasaría si me estoy tomando un antibiótico que no tiene nada que ver con la leptospira? Lo que estoy causando es una resistencia natural para esto. Es importante que tengamos siempre consideración visitas al médico. Nosotros aquí en el campo de Ecoteca, nuestros estudiantados, estamos dándoles valores éticos para que justamente hayan estudios importantes con la tecnología que tenemos para que puedan ellos salir a realmente hacer un buen diagnóstico, a identificar correctamente las enfermedades. Te comento que actualmente nosotros en la universidad tenemos simuladores, perros, te invitamos que realmente los veas, perros simulados, donde unos manejan la clínica, tienen sus equipos, hacen intubaciones, inserciones hay ladridos, ponen suero, hay hemorragias, les estamos entrenando para estas situaciones como son las leptospirosis. Doctor, el tratamiento en humanos para la leptospirosis, ¿cuál es exactamente? ¿O cómo empieza luego de haber sido detectada? Que a propósito, ¿cómo se la detecta? ¿A través de qué tipo de examen? ¿De sangre, de orina, en el humano? Los exámenes son orina y sangre. La sangre en la primera semana ya se detecta a través de la prueba PCR. A través de la segunda semana se hace una serología, suero, con una prueba de ELISA. En orina se detecta para la PCR a partir también de los 7 días. Es decir, si yo ya estoy febril y presumo de esto, la primera prueba es una prueba en sangre para la PCR, donde en 24 horas ya me va a determinar la presencia y cuantificar la presencia de ADN bacteriano. Si han pasado más de 5 o 6 días, tenemos que tomar suero, es decir, que la sangre centrifugar, mandar el suero y ver anticuerpos. El ELISA IgM es un indicador para esto. También nos sirve mucho la orina a partir del séptimo día, donde ya sabemos la presencia de ADN bacteriano en el riñón. Doctor, yo le consultaba hace un ratito si la leptospirosis tiene cura. Hay un tratamiento, porque algunos casos son leves y efectivamente se cura, pero ¿deja alguna secuela a aquella persona que ha contraído la leptospirosis y que ha tenido un cuadro un poco complicado y que llega a no, o sea, por ejemplo, llega a sobrevivir, por decirlo así? ¿Tiene alguna secuela luego de haber contraído esta enfermedad? Estimada periodista, primero, perdón por no dar el tratamiento específico, porque mi primera recomendación es asistir al médico. Por No supuesto. podemos, hay que dosificar, hay que saber el tratamiento específico que lo dan. El Ministerio de Salud lo da gratuitamente, los hospitales lo recetan específicamente. Sobre su segunda pregunta, secuelas. Si la enfermedad no es tratada a tiempo, el riñón, y si se llega a afectar con condiciones hemorrágicas, es un riñón que realmente no se va a poder recuperar jamás. Es decir, que va a ser un paciente que en una etapa de la vida va probablemente a necesitar diálisis, debido a que una vez que se presenta y Ujú. no es curada, no es tratada, pues puede realmente producir secuelas más que todo renales. ¿Qué tiempo dura esta enfermedad en el cuerpo? ¿Cuáles son las primeras etapas y cuál es el tiempo de incubación, por decirlo así? ¿Qué sé yo, dura 8 días, una semana, 15 días, un mes, dependiendo del grado o sea, de la gravedad de la enfermedad en el ser humano, cómo lo haya cogido? Miren, puede variar. A ver, el periodo de incubación va desde 5 hasta 15 días, 8, 15 días, algunos hasta un mes. Esto va a variar también dependencia del estado inmunitario de las personas. De ahí comienza una fase prodrómica, donde comienzan a presentarse síntomas inespecíficos
que tengo malestar, que tengo anorexia, que me duele la cabeza, tengo una hipertermia. Y posterior a eso ya comienzan los síntomas específicos, que si no es tratada a tiempo, en dependencia del estado de la persona, pueden realmente a complicarse en poco tiempo, porque una falla hepática renal en 72 horas ya realmente nos complica al paciente y probablemente tiene que ser intervenido, ya hospitalizado y en cuidados intensivos. Doctor, en los cachorros, en los animales, ¿hay algún tipo de vacuna para la leptospirosis? Los perros y el ganado existe una vacuna comercial que está incluida en el caso de los perros en la sextuple, que la van aplicando de acuerdo al cuadro de vacunación que lo recomienda el veterinario de cada zona. En el caso del bovino hay una que se llama triple, que también está incluida esta enfermedad. Esta enfermedad es endémica. En los animales también produce sintomatología similar. En el caso del ganado produce aborto. En el caso de los perros se enferman, se ponen hipertérmicos y también hay un fallo renal. En algunos de ellos inclusive puede presentarse diarreas. Me preocupa cuando habla del ganado, ¿no? Y obviamente los seres humanos consumimos del ganado, de leche, carne, etcétera, etcétera. Y cómo, qué sucede con estos animales si han contraído la enfermedad. ¿Siguen siendo animales que van a ser sacrificados para el consumo humano o ya quedan descartados definitivamente? Eh, animales, todo animal enfermo en la ley de mataderos o realmente en centros de espanamiento, los animales enfermos son inspeccionados por veterinarios, comúnmente la gran parte de mataderos a nivel nacional posee veterinarios, esos animales no son, no, si son detectados, tienen una presencia clínica, así se los ve enfermos como tal, no pasan la inspección y son retenidos. Pero también es importante destacar que esta bacteria es muy sensible al calor. Es decir, que todo producto cocinado, realmente la bacteria llega a morir. Muere. En los seres humanos se utiliza la vacuna de leptospirosis. Tengo por entendido que hay una vacuna que se llama trivalente de pomona. Aquí en el país no tenemos esta vacuna que yo sepa de manera privada ni comercialmente se la está aplicando. Ok, Existen vacunas de algunas cerobares. Usted ha dicho una cerobar, cerobona. claro. Esta bacteria, el lectospira, tiene más de 100 serovariedades. Una cantidad de animales reservorios que tienen. Todo tipo de animal es un reservorio animal, mamífero más que todo, se han identificado lectospira. Entonces, es importante que nosotros tenemos consideración de esta enfermedad. Los veterinarios estar al tanto, hacer investigación de campo frente a esta problemática. ¿Cuánto tiempo dura esta vacuna en los animales o cuántas veces se la aplica? El cuadro de vacunación, el médico se lo da y se lo refiere al inicio, en las primeras etapas, cuando son cachorros, son 2 vacunaciones y después la vacunación es anual. Doctor, agradecerle por haber estado con nosotros. Nos ha quedado cortísimo el tiempo, pero vamos a seguir conversando en el transcurso de los días. Esperemos que realmente estos casos no sigan Gracias por aumentando continuar y con que nosotros obviamente aquí en no el Diálogo de tengamos la más pérdidas humanas. Es muy lamentable lo que usted mencionaba, ¿no? Y lo que hemos conocido todos los ecuatorianos respecto de lo que está ocurriendo en la Amazonía con los niños y con otras personas que también están siendo afectadas. Esperemos que también aquello no se extienda en el resto de provincias. Vamos a ver estos estudios, ojalá y ustedes también puedan darnos datos de qué es lo que está ocurriendo y cómo va avanzando este tema en este sector del país, en la Amazonía. ¿Qué animales están siendo portadores, contagiados y contagiantes a los humanos? La problemática que se pudiera armar si no se detiene, no se detecta esto a tiempo. Totalmente de acuerdo. Es importante la investigación de campo, es un trabajo en equipo, médicos humanos, La veterinarios, academia, epidemiólogos, exactamente. trabajando en conjunto. A la vez aprovecho para invitarlas a ustedes una vez más a la Universidad de Cotec y vean todo el equipamiento que tenemos y cómo podemos dar un respaldo frente a este tipo de investigaciones.
Siempre estas recomendaciones de parte de ustedes, que son los conocedores, los académicos, es importante y por eso abrimos estos micrófonos para todos ustedes. Ha estado con nosotros el doctor Alberto Orlando, él es médico veterinario y coordinador de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Ecotec. De esta manera vamos a finalizar el